El teléfono sonó como un grito en la quietud de mi apartamento en el barrio de Salamanca, y al ver el nombre de mi madre en la pantalla, supe que algo había muerto esa noche. Irene, Gabriela. Ha tenido un accidente, balbuceó ella, su voz quebrada por sollozos que no reconocía en una mujer tan estoica como la nuestra. Corrí hacia el hospital Gregorio Marañón con el corazón latiendo como un tambor flamenco enloquecido, pero ya era tarde. Mi gemela, mi mitad perdida, yacía inmóvil bajo las sábanas blancas, con una sonrisa congelada que me acusaba en silencio. Madrid se había convertido en una ciudad de sombras para mí desde que Gabriela decidió vivir su verdad, esa verdad que yo había pisoteado con risas crueles y puertas cerradas. Habíamos nacido juntas en una noche de tormenta de 1990, en un hospital de Lavapiés donde el olor a jazmín y pan recién horneado se mezclaba con el humo de los cigarrillos de nuestro padre. Éramos idénticas, ojos verdes como el manzanares en primavera, cabello castaño que se enredaba con la humedad del Retiro, y una risa que podía iluminar las procesiones de Semana Santa. Pero mientras yo me casaba con Javier, un abogado de familia impecable que me regalaba rosas en el Día de los Enamorados, Gabriela se enamoraba de mujeres, de sus curvas suaves y sus besos robados en las tabernas de Malasaña. La primera vez que lo supe fue en una cena familiar en nuestra casa de Chamberí, con el aroma del cocido madrileño flotando en el aire. Tenía 22 años y Gabriela entró del brazo de Lucía, una pintora con tatuajes de rosas espinosas en los brazos y una mirada que desafiaba al mismísimo diablo. Irene, ella es mi novia, dijo Gabriela con esa voz temblorosa que solo yo conocía, la misma que usábamos de niñas para confesar robos de galletas. Yo reí, una risa que salió como un latigazo. ¿Novia? Tú con una mujer. Mamá, ¿has oído esto? Es una broma, ¿verdad? Gabriela, no me hagas esto a la familia. Mi madre palideció cruzando las manos sobre el crucifijo que siempre llevaba, y mi padre tosió, fingiendo interés en su plato. Lucía se levantó, sus ojos como dagas. No es una broma, Irene. Es amor. Pero yo no vi amor, vi vergüenza, un escándalo que mancharía nuestro apellido en las reuniones de la parroquia de San Manuel y San Benito. Aquella noche Gabriela me llamó llorando desde su piso en Chueca, el barrio donde las banderas arcoíris ondean como himnos prohibidos. Hermana, ¿por qué? Somos sangre del mismo vientre. ¿No puedes aceptarme? Su voz era un río desbordado, y yo, en mi cama de sábanas de hilo egipcio, respondí con veneno, ¿aceptarte así, Gabriela? Serías el chisme de Madrid entero. Piensa en mamá, en papá. Encuentra a un hombre como Dios manda. Colgué y con ese clic, corté el hilo que nos unía. Semanas después, ella se mudó a un apartamento más pequeño en Lavapiés, cerca de los murales que gritaban libertad, y yo la borré de mi vida como un error en una hoja de cálculo. Los años pasaron como trenes en la estación de Atocha, veloces, ruidosos, dejando ecos. Me casé con Javier en la Basílica de San Francisco el Grande con 300 invitados y un vestido de encaje que pesaba como una corona de espinas. Gabriela no vino, en su lugar, envió una postal desde Barcelona, donde había huido con Lucía para escapar de las miradas acusadoras. Felicidades, Irene. Que tu vida sea tan recta como la Gran Vía, escribió, y yo arrugué el papel, sintiendo un pinchazo que atribuí al champán. Tuve un aborto espontáneo ese año, un secreto que guardé como una herida abierta, y Javier me consoló con promesas de futuros hijos, pero Gabriela. A ella no la llamé. ¿Para qué? Ella había elegido su camino torcido. Entonces llegó la noticia de la niña. Gabriela, a los 30, había adoptado a una pequeña de 7 años llamada Alma, una huérfana de origen marroquí con rizos negros como la noche de Ramadán y ojos que parecían pozos de miel. Es mi hija ahora, me dijo en una carta que encontré en mi buzón un día de lluvia torrencial. La adopté sola, porque el amor no necesita papeles ni juicios. Lucía y yo la criaremos juntas. Lucía. Esa palabra me revolvió el estómago. ¿Cómo podía mi hermana, mi reflejo, jugar a la familia con una mujer? Respondí con silencio, pero en las noches, cuando Javier roncaba a mi lado, soñaba con Gabriela riendo en un parque del Retiro, con Alma en sus brazos, y me despertaba con un vacío que no nombraba. Nuestra última confrontación fue en el funeral de nuestra madre, 5 años atrás, en la necrópolis de la Almudena. El sol de julio quemaba como un juicio divino, y el aire olía a cera de velas y flores marchitas. Gabriela llegó con Lucía y Alma, la niña aferrada a su falda como una enredadera.
Irene, dijo extendiendo la mano por mamá. Pero yo retrocedí, mi voz un susurro afilado, no me toques con esa impureza tuya. Has destruido todo lo que éramos. Mamá se avergonzaría. Lucía se interpuso, su rostro una máscara de furia contenida. Eres tú la que destruye, Irene. El odio no es herencia. Gabriela solo bajó la mirada, lágrimas surcando sus mejillas como el tajo en crecida, y se alejó con su familia improvisada. Esa noche, quemé la carta de su adopción en el fregadero, viendo las llamas devorar las palabras mi hija, y juré que nunca más la vería. Pero el destino, ese torero caprichoso de la vida española, tenía otros planes. Javier me dejó 2 años después, confesando una aventura con su secretaria en un café de la Plaza Mayor. No eres suficiente, Irene, dijo, dejando sobre la mesa un anillo que brillaba como una traición. Me quedé sola en nuestro piso de la calle Serrano, rodeada de muebles caros y recuerdos vacíos. Intenté llenar el silencio con trabajo en la galería de arte de mi amiga Carmen, pero cada lienzo de mujeres entrelazadas me recordaba a Gabriela, a su amor prohibido que yo había ridiculizado. Y entonces el accidente. Un conductor ebrio en la M30, una curva traicionera bajo la lluvia de noviembre. Gabriela volvía de un recital de guitarra en el Teatro Real, con Lucía esperándola en casa. El impacto fue instantáneo, dijeron los médicos, no sufrió. Pero yo sufrí por ella, por nosotras. En el hospital sostuve su mano fría, idéntica a la mía, y susurré, perdóname, gemela. Fui yo la torcida. Lucía llegó horas después, demacrada, con Alma dormida en sus brazos. No quiero verte aquí, me espetó su voz un trueno. Has sido veneno para ella toda la vida. Pero en sus ojos vi el dolor compartido, el amor que Gabriela me había negado al final. El entierro fue en la Almudena, bajo un cielo plomizo que lloraba por nosotras. Alma, con 8 años recién cumplidos, dejó una rosa roja sobre el ataúd, susurrando, «Mami, no me dejes». Lucía la abrazó y yo, desde la distancia, sentí que mi corazón se partía como una aceituna bajo el prensado. Esa noche en mi apartamento saqué la vieja caja de fotos de la infancia, nosotras 2 en la feria de San Isidro, con churros en las manos y sueños en los ojos. Lágrimas calientes cayeron sobre el papel envejecido, y por primera vez admití la verdad, no era Gabriela la que me avergonzaba, era yo, la que había enterrado su propia sombra. Días después visité a Lucía en su piso de lavapiés, un caos de pinceles y libros de poesía de Lorca. Alma jugaba en el suelo con muñecas de trapo, ajena al vendaval que se avecinaba. Quiero ayudar con Alma, dije, mi voz temblando como una hoja en el viento de la sierra. Lucía rió, amarga, ¿ayudar? ¿Después de mofarte de nosotras? Gabriela te odiaba al final, Irene. Dijo que eras como el franquismo en la familia, rígida, ciega. Sus palabras me apuñalaron, pero no me fui. Era miedo, Lucía. Miedo a lo que ella representaba en mí. Ella arqueó una ceja, y por un momento, vi a Gabriela en su gesto desafiante. Así comenzó mi penitencia. Visitas robadas, tardes en el retiro empujando el columpio de Alma mientras Lucía pintaba en silencio. La niña me llamaba tía Irene, y cada vez que lo hacía, sentía un hilo invisible tejiéndose de nuevo. Pero los secretos salían a flote como corchos en el Duero. Una noche hallé una carta de Gabriela en el cajón de Lucía, si algo me pasa, no dejes que Irene se acerque a Alma. Me rompió el alma demasiadas veces. Leí aquellas líneas a la luz de una vela, y el mundo se derrumbó. ¿Tanto daño? Recordé las noches en que le había dicho que su amor era pecado, que Lucía era un error, que Alma merecía un padre. PHNN conmigo misma, arrugué la carta, pero Lucía me encontró llorando. ¿Por qué lloras ahora?, preguntó, sentándose a mi lado en el sofá raído. Porque la perdí antes de que muriera, confesé, y entonces en un torrente salió todo, el aborto que Javier ignoró, la soledad que disfrazaba de orgullo, el anhelo secreto por la libertad de Gabriela. Lucía me miró, no con odio sino con piedad. Ella te amaba siempre, Irene. A pesar de todo. Pero tú eras su mayor herida. Hablamos hasta el amanecer con el aroma de té de jazmín flotando, y por primera vez, vi a Lucía no como enemiga, sino como guardiana de mi hermana perdida. El conflicto estalló en la Pascua cuando la familia paterna,
tíos y primos de Chamberí, con sus misas dominicales y chistes machistas, exigió que Alma fuera criada como Dios manda. Mi tío Ramón, con su bigote canoso y crucifijo al cuello, me arrinconó en la sobremesa. Irene, esa niña necesita un hombre. No puedes dejarla con esa artista. Su desprecio por Lucía era un eco de mi voz pasada, y algo se rompió en mí. Basta, grité levantándome de la mesa con platos de torrijas intactos. Alma es sangre de Gabriela, y Gabriela era más mujer que todos vosotros juntos. Si no la aceptáis, idos al infierno. El silencio fue ensordecedor, roto solo por el tintineo de un vaso. Mi primo murmuró escándalo, pero yo no me callé, conté todo, el corte de lazos, mi burla, la muerte que me había devuelto la vista. Lágrimas corrieron y mi tía, la devota, me abrazó. Hija, el perdón es el pan de la Cuaresma. Pero el verdadero caotrao vino de un secreto enterrado más profundo. Una tarde en la Biblioteca Nacional, revisando papeles de la adopción de Alma, encontré un sobresellado con la letra de Gabriela, para Irene, si el destino nos separa. Lo abrí con manos temblorosas y las palabras me golpearon como una corrida en las ventas. Hermana, si lees esto, es porque no estoy. Siempre supe que tú también sentías algo por las mujeres, pero lo negabas por papá, por la sociedad, por el miedo a ser como yo. Recuerda aquella noche en la playa de la Costa Brava, cuando nos besamos por juego a los 16. No fue juego para mí. Te amé, Irene, no solo como hermana, sino como el primer fuego. Pero tú huiste. Cuida de Alma, no por piedad, sino porque en ella verás mi luz. Perdóname por no decírtelo antes. El mundo se detuvo. Aquel beso olvidado en las dunas bajo la luna de agosto, resurgió como una marea. ¿Yo? ¿Lesbiana? No, imposible. Pero las piezas encajaron, mi frialdad con Javier, el vacío en sus brazos, la envidia secreta por la pasión de Gabriela con Lucía. Corrí al piso de lavapiés irrumpiendo en medio de una cena improvisada. Es mentira, sollocé ante Lucía y Alma, que me miraron con ojos grandes. Gabriela. Ella pensó que yo. Lucía se levantó suave, no es mentira, Irene. Me lo contó todo. Te amaba de una forma que duele. Y tú, al rechazarla, te rechazaste a ti misma. La noche fue un torbellino de confesiones. Alma, con sabiduría de anciana, me tomó la mano. Tía, mami decía que el amor es como el chocolate, dulce aunque amargo a veces. Reí entre lágrimas y Lucía, en un gesto de gracia inmerecida, me ofreció quedarse. No por Gabriela, sino por Alma. Y por ti si te atreves a vivir. Dormí en el sofá esa noche soñando con playas y besos prohibidos, y al amanecer, desperté renovada, como después de una procesión de Viernes Santo. Los meses siguientes fueron una danza de curación, al ritmo de Madrid, paseos por el Prado, admirando las majas de Goya que desafiaban convenciones, tardes en el rastro comprando pendientes para Alma que tintineaban como risas, noches en las terrazas de la Latina, donde Lucía y yo compartíamos vino tinto y historias. El amor entre nosotras creció, no como llamas devoradoras, sino como olivos centenarios, raíces profundas, frutos amargos y dulces. No era pasión carnal, sino un lazo tejido de pérdida y redención, donde yo aprendí a besar la mejilla de Lucía sin culpa, y ella me enseñó a bailar sevillanas con el corazón abierto. Sin embargo, la traición final acechaba en las sombras. Mi ex Javier reapareció un día soleado en la Plaza de Oriente con un traje impecable y una propuesta: Irene, volvamos. Puedo adoptar a la niña, darle un padre. Su sonrisa era una máscara, pero tras ella vi el cálculo, el dinero de la herencia de Gabriela, la propiedad en Serrano. Alma no necesita un padre como tú, respondí, mi voz firme como el pilar en Zaragoza. Necesita amor verdadero. El río, ese amor de mujeres. Eres patética. Pero yo no cedí, en cambio, lo confronté con la verdad de mi alma despertada, y él huyó, dejando solo ecos de su cobardía. El clímax irrumpió en el cumpleaños de Alma, 9 años, en un parque cerca del templo de Devot. Habíamos preparado una fiesta modesta, paella casera, globos arcoíris en honor a Gabriela, y una tarta con velas que danzaban como espíritus. Pero entonces llegó mi tío Ramón, con un abogado a cuestas, papeles en mano, custodia temporal para la familia paterna. Esa Lucía no es apta, es desviada.
El escándalo estalló como petardos en San Juan. Alma lloró aferrada a mí, Lucía palideció, pero yo rugí. Fuera de aquí. Gabriela me eligió a mí en su carta, no a vosotros hipócritas que la abandonasteis. Saqué el sobre del bolso leyéndolo en voz alta ante testigos, vecinos, niños, incluso un cura paseante que asintió en silencio. Ramón retrocedió murmurando plegarias, y el abogado se fue con la cola entre las piernas. En ese momento de furia abracé a Alma y a Lucía, formando un círculo contra el viento del Nilo imaginario. Somos familia, declaré, y el sol de Madrid nos bendijo, tiñendo el cielo de rosas y azules. La batalla legal fue dura, juzgados en la calle Preciados, donde el eco de mis tacones resonaba como juicios, pero ganamos. Alma se quedó con Lucía como madre principal, y yo como tutora secundaria, un lazo legal que sellaba nuestro pacto emocional. Hoy, 2 años después, camino por las calles de Madrid con Alma de la mano, Lucía a mi lado, riendo de un chiste tonto sobre toreros vegetarianos. He dejado la galería para abrir una librería en Chueca, llena de poesía lésbica y cuentos de segundas oportunidades. A veces en las noches de insomnio visito la tumba de Gabriela en la Almudena, dejando claveles rojos y susurrando, gracias por romperme para reconstruirme. No es un final feliz de cuento de hadas, sino uno humano con cicatrices que duelen al rozarlas, pero que nos recuerdan que el amor, incluso el traicionado, renace como el azahar en abril. Y en el fondo sé que Gabriela me escucha, sonriendo desde las estrellas sobre la sierra de Guadarrama, orgullosa de la gemela que al fin se atrevió a ser entera. La vida en Madrid después de la muerte de Gabriela se convirtió en un laberinto de emociones, donde cada esquina del barrio de las Letras me susurraba recuerdos de nosotras dos, correteando entre las estanterías de la librería de viejo en la calle Huertas. Yo, Irene, la gemela normal, la que había construido murallas alrededor de su corazón con ladrillos de prejuicios y argamasa de tradición católica, ahora vagaba por esos pasillos empedrados como un fantasma en busca de redención. Lucía, con su melena negra recogida en un moño desordenado y manchas de óleo en las manos, se había convertido en mi faro inesperado, aunque al principio cada conversación entre nosotras era una danza sobre brasas. Recuerdo la primera vez que cocinamos juntas para Alma, una semana después del funeral. El piso de lavapiés era un caos creativo, lienzos apilados contra las paredes, el aroma de especias marroquíes heredadas de la madre biológica de Alma flotando desde la cocina diminuta. «Pásame el azafrán, Irene», dijo Lucía, sin mirarme, mientras picaba cebollas con un cuchillo que parecía extensión de su ira contenida. Yo, tope con las manos que solo habían sostenido catálogos de arte y copas de Rioja, derramé el polvo dorado sobre la encimera. «Maldita sea», mascullé, y ella rió por primera vez, un sonido ronco como el rasgueo de una guitarra flamenca. Gabriela decía que eras un desastre en la cocina, pero un genio para las excusas. Aquella mención a mi hermana me heló, pero en lugar de huir, me quedé limpiando el desastre mientras Alma tarareaba una nana bereber en el salón. Cenamos en el balcón con vistas a los grafitis que proclamaban amor sin fronteras en la pared opuesta. Alma devoraba el tajine con dedos ávidos, sus rizos bailando con cada movimiento. «Tía Irene, ¿por qué mami se fue al cielo tan pronto?», preguntó de repente, sus ojos marrones fijos en mí como si yo tuviera todas las respuestas del universo. Tragué saliva, el bocado atascado en la garganta. Lucía tensó la mandíbula, lista para intervenir, pero yo extendí la mano hacia la niña. Porque el cielo necesitaba una estrella como ella, mi amor. Pero nos dejó luces para guiarnos, tú con tu sonrisa, Lucía con sus pinturas, y yo. Bueno, yo estoy aprendiendo a ser luz. Alma asintió satisfecha y Lucía me miró con una ceja arqueada, como diciendo, quizá no seas tan irremediable. Pero las grietas en mi armadura se ensanchaban con cada día. En el trabajo en la galería de Carmen cerca de la Puerta de Alcalá, las clientas adineradas comentaban los escándalos de Chueca con sonrisitas maliciosas, pobre Irene, criando a la hija de su hermana. La lesbiana. Una de ellas, una condesa de pelo teñido de rubio platino, me tomó del brazo un día, «Cariño, ¿no te da pena? Esa Lucía tan exótica. Déjala, y trae a la niña a un internado en Suiza». Su compasión era veneno disfrazado de perfume Chanel, y yo, en un arrebato que me sorprendió incluso a mí, retiré el brazo. «La pena es para almas vacías como la tuya. Mi familia es más real que tus joyas falsas». Carmen, testigo silenciosa, me palmeó la espalda después, «Bien dicho, Irene.
Pero cuídate, Madrid chismorrea como las palomas en la Plaza Mayor. Los chismes llegaron a oídos de Javier, mi ex, que había olfateado la herencia como un sabueso en la caza del zorro. Me llamó una tarde de tormenta, cuando el relámpago iluminaba el retiro como un escenario divino. Irene, he oído que estás jugando a la madrastra con esa mocosa árabe. ¿Y la casa de Serrano? Es mía por ley, y la niña. Podría reclamarla si demuestro que Lucía es un peligro. Su voz era suave pero cargada de amenazas, como el vino agrio que sirven en las bodegas de Toledo. Colgué temblando y corrí a lavapiés, irrumpiendo en el estudio de Lucía. Ella pintaba un retrato de Gabriela, los trazos furiosos capturando su sonrisa desafiante. Javier quiere pelear por Alma, sollocé, y ella dejó el pincel, atrayéndome a un abrazo que olía a trementina y jazmín. No lo permitiremos. Gabriela dejó todo en orden, tú y yo guardianas conjuntas. Aquella noche revisamos los documentos bajo la luz tenue de una lámpara mora. Alma dormía en su habitación, rodeada de peluches que Gabriela había cosido a mano. Encontramos no solo el testamento sino un diario de mi hermana, páginas amarillentas llenas de su caligrafía inclinada. Hoy Irene me miró como si fuera un monstruo. Pero yo sé que ella también siente el tirón, ese deseo que negamos en las misas de medianoche. Mi corazón se aceleró, leí en voz alta, voz quebrada, aquella playa. Su beso fue fuego pero huyó al amanecer. ¿La amé demasiado? Lucía cerró el diario suavemente, ella te perdonó, Irene. Pero tú debes perdonarte a ti. Sus palabras fueron un bálsamo y por primera vez admití en voz alta, yo también la amaba, Lucía. No como hermana, sino como un secreto que me comía viva. El entendimiento entre nosotras floreció en las semanas siguientes, regado con cafés en la chocolatería de San Ginés, donde el azúcar glas ilumina las conversaciones como nieve en Sierra Nevada. Lucía me contó de su primer beso con Gabriela, en una manifestación del orgullo de 2010, bajo la lluvia de confeti arcoíris en la calle Alcalá. Ella era fuego y ternura, Irene. Me enseñó que el amor no pide permiso. Yo compartí mis miedos, el aborto que me dejó hueca, la boda con Javier como una jaula dorada, la envidia por la valentía de mi gemela. Te burlaste porque tenías miedo de ser como ella, dijo Lucía una noche, mientras paseábamos por el Madrid de los Austries, las farolas proyectando sombras largas como dedos acusadores. Sí, confesé deteniéndome bajo el arco de cuchilleros. Miedo a la pasión que ella vivía sin cadenas. Pero el conflicto no cesaba. La familia paterna, liderada por el tío Ramón, organizó una intervención en su casa de Chamberí, un piso burgués con retratos de abuelos franquistas en las paredes. Me citaron para una cena familiar, pero al llegar encontré a un notario y un psicólogo conservador, con Biblias abiertas sobre la mesa de caoba. Irene, estás envenenada por esa influencia lésbica, proclamó Ramón, su voz grave como un sermón en la almudena. Trae a la niña aquí, la criaremos como se debe con valores cristianos. El psicólogo asintió, la exposición a estilos de vida alternativos daña a los niños. Mi sangre hirvió, tordé las burlas que yo misma había lanzado a Gabriela en esta misma mesa, y el remordimiento me dio alas. ¿Valores? ¿Como los vuestros que abandonaron a mi hermana cuando más lo necesitaba? Gabriela era el corazón de esta familia, y su amor era más puro que vuestras hipocresías. Arrojé el crucifijo que mi madre me había dado sobre la mesa, el metal resonando como un veredicto. Alma se queda con Lucía y conmigo. Si no lo aceptáis, sois extraños. Salí furiosa, lloviendo en la Gran Vía, las luces de neón reflejándose en charcos como lágrimas urbanas. Llamé a Lucía desde un teléfono público, voz ahogada, nos atacan. Pero no cederé. Ella llegó en taxi, con Alma envuelta en una manta, y me abrazó bajo el toldo de un cine viejo. Somos más fuertes juntas, murmuró, y en ese instante sentí un lazo nuevo nacer, no romántico sino sororal, un puente sobre el abismo que yo había cavado. El Cao Trao personal llegó en una exposición de Lucía en la Galería de Carmen. Había pintado una serie sobre Gabriela, sombras gemelas, lienzos donde nosotras dos nos entrelazábamos en tonos de rojo y negro, besos etéreos y abrazos rotos. La condesa de antes estaba allí, cuchicheando, escandaloso. Irene debe estar avergonzada. Pero cuando subí al podio para el brindis, mi voz resonó clara, esta es mi hermana, mi amor perdido y encontrado.
Ella me enseñó a vivir, no a esconderse. El aplauso fue tibio al principio, pero creció, y la condesa se fue con el rostro encendido. Javier apareció al final, ebrio de ego. «Estás loca, Irene. Perderás todo». Lo enfrenté, ya lo perdí una vez. No volverá a pasar. Esa noche en el piso, celebramos con Alma durmiendo. Lucía y yo bebimos vino de La Rioja, brindando por Gabriela. «Gracias por no odiarme», dije. Ella sonrió. «El odio es fácil. El perdón, eso es arte». Y en ese perdón encontré mi verdad. No era lesbiana como Gabriela, pero mi corazón latía por amores que desafiaban etiquetas, por la ternura de Alma, por la lealtad de Lucía. Pero los secretos aún guardaban colmillos. En el diario de Gabriela, hallé una entrada final: «Si muero, dile a Irene que el accidente no fue casual». Javier me amenazó una vez por el dinero. El mundo se tambaleó. ¿Mi ex involucrado? Confronté a Lucía al amanecer, en la cocina donde el sol entraba como una promesa. «Tenemos que investigarlo», dijo ella, ojos fieros. Juntas fuimos a la policía en la comisaría de Sol, declarando sospechas. Las pruebas eran escasas, pero Javier fue interrogado, su fachada resquebrajándose como yeso viejo. El juicio fue un torbellino en los tribunales de la calle Jorge Juan: testigos, documentos falsos que Javier había forjado para reclamar la custodia. Yo testifiqué voz firme, me burlé de mi hermana, la traicioné, pero su muerte no será en vano. El veredicto lo absolvió por falta de pruebas, pero el escándalo lo hundió socialmente, exiliado a un suburbio gris. Alma, testigo muda, me abrazó después: «Tía, eres mi heroína». Y así en las quietudes de Madrid, tejimos nuestra familia: desayunos con churros en la plaza de Callao, tardes en el zoo de Casa de Campo, noches de cuentos donde Gabriela revivía en palabras. El amor, ese río indómito, nos había lavado las heridas, dejando cicatrices que contaban historias de burla, ruptura y, al fin, unión. Con el polvo del juicio asentado como el bochorno de un agosto madrileño, mi vida con Lucía y Alma se convirtió en un ritual de sanación, pero las sombras de los secretos pasados se alargaban como las de la Catedral de la Almudena en solsticio. Yo, Irene, había cruzado el umbral de la negación, admitiendo que el beso en la playa de la Costa Brava no era un capricho juvenil, sino el primer eco de un deseo que había enterrado bajo capas de convenciones sociales y expectativas familiares. Cada mañana al mirarme en el espejo del baño compartido en Lavapiés, ahora mi hogar provisional, veía no solo los ojos verdes de Gabriela, sino un atisbo de su coraje, ese fuego que yo había intentado apagar con risas crueles y silencios ensordecedores. Lucía, con su pragmatismo de artista que pinta tormentas en lienzos pequeños, me animaba a explorar esa parte de mí sin prisa. «No se trata de etiquetas, Irene», decía mientras preparábamos el almuerzo en la cocina, con el radio sintonizado en Radio 3 tocando saetas modernas. Gabriela amaba sin mapas. Tú puedes hacer lo mismo. Alma, siempre la sabiduría encarnada en un cuerpo de niña, intervenía con inocencia desarmante: «Tía, ¿por qué las señoras en tus fotos antiguas parecen tristes? ¿Como mami antes de conocerte a ti, Lucía?». Sus preguntas me desarmaban, recordándome que la pureza del amor infantil no conocía de juicios, solo de abrazos calientes y promesas susurradas. Decidí entonces sumergirme en el mundo que Gabriela había habitado con tanta pasión. Me inscribí en un taller de escritura en el Centro Cultural de la Villa, en el corazón de Madrid, donde mujeres de todas las edades, abuelas con pañuelos de Manila, jóvenes con piercings en la nariz, compartían relatos de amores prohibidos y liberaciones tardías. Mi primera pieza fue un borrador crudo sobre nosotras dos, gemelas separadas por un muro de prejuicios. En el espejo de su mirada, vi mi propia traición, un beso robado que se convirtió en exilio. La facilitadora, una poeta andaluza con acento que arrastraba las R's como un fandango, me abrazó al final: «Esto es catarsis, hija. Sigue escribiendo, Madrid escucha». Pero el verdadero desafío surgió cuando Carmen, mi antigua jefa y confidente, me invitó a una verbena en el Parque del Oeste. «Ven con Lucía y la niña», insistió por teléfono, su voz burbujeante como el vermú en las fiestas de San Cayetano. Dudé, las verbenas eran sinónimo de coqueteos heteronormativos, de manos entrelazadas bajo guirnaldas y bailes que me recordaban mi boda fallida. Sin embargo, fui vestida con un vestido floreado que Gabriela habría aprobado, sencillo como los de las lavanderas en los lienzos de Sorolla. Lucía llegó radiante con un traje de lino blanco que acentuaba su silueta esbelta,
y Alma correteaba con una corona de margaritas tejida por vecinas del barrio. La noche era un tapiz de luces colgantes y aromas a churros fritos, con un DJ pinchando remixes de Rosalía y flamenco electrónico. Bailamos en grupo al principio, risas fáciles, pero entonces una mujer se acercó, Elena, una bibliotecaria de 38 años con cabello corto plateado por mechas prematuras y una sonrisa que iluminaba más que las bombillas. «Eres la gemela de Gabriela, ¿verdad?» «La que escribe ahora», dijo extendiendo una mano manchada de tinta. Hablamos horas sentadas en un banco bajo un plátano centenario, compartiendo anécdotas de lecturas compartidas y pérdidas familiares. Su toque accidental en mi brazo envió chispas, un recordatorio de que el cuerpo también anhela, pero yo retrocedí, murmurando excusas sobre Alma. Lucía lo notó al amanecer, cuando volvíamos en metro, la ciudad despertando con el rumor de los barrenderos. «Elena te miró como Gabriela me miró a mí la primera vez», comentó casualmente mientras Alma dormía en su regazo. Mi rostro ardió, ¿y qué? No estoy lista. Ella suspiró, ojos fijos en las luces parpadeantes del túnel. Nadie lo está, Irene. Pero el miedo es el ladrón de momentos. Sus palabras me perseguían en las semanas siguientes, mientras Elena y yo intercambiábamos mensajes, libros recomendados, invitaciones a cafés en la librería que yo acababa de abrir en Chueca, un rincón acogedor llamado Espejos Rotos, dedicado a voces LGBTQ y literatura feminista. El conflicto interno estalló en una discusión con Lucía, una de esas tormentas que azotan Madrid en otoño, con viento que arrastra hojas como pecados no confesados. Alma estaba en una excursión escolar al Museo Thyssen, dejándonos solas en el piso. «Estás huyendo de nuevo como con Gabriela», me acusó Lucía mientras doblaba ropa de la niña, su voz tensa como un lienzo a punto de rasgarse. «¿Huyendo?» «Estoy protegiendo a Alma de más escándalos», repliqué, mi orgullo erizado como un erizo en la dehesa de la Mancha. Ella dejó caer una camiseta. «No proteges tu comodidad. Gabriela te amó a pesar de tu rechazo, y ahora rechazas la posibilidad de amar porque duele». Lágrimas brotaron y confesé el pánico. ¿Y si soy como ella, Lucía? ¿Y si mi amor destruye todo como el mío destruyó lo nuestro? Ella me abrazó entonces fuerte como anclas en el puerto de Santander. Tu amor no destruye, lo que destruye es el silencio. Vive, Irene. Por Gabriela, por Alma, por ti. Esa noche escribí una carta a Elena, no de romance sino de honestidad. Hay un beso de juventud que me persigue. ¿Me enseñas a no huir? Su respuesta llegó con un ramo de lavandas, símbolo de las mujeres que se aman en secreto, y una nota, paso a paso como en un chotis madrileño. Mientras tanto, la relación con la familia paterna se pudría como uvas pisadas en la vendimia. Ramón me envió una carta desde su retiro en Toledo, palabras empapadas en arrepentimiento tardío. Hija, vuelve al redil. La niña necesita raíces cristianas. Respondí con una visita sorpresa, llevando fotos de Alma en el orgullo del año anterior, banderas ondeando como alas. Tío, las raíces no son cruces de madera, son las historias que contamos. Acepta a Gabriela en nosotros, o quédate atrás. Él lloró un viejo toro domado y prometió visitar, un puente frágil pero tendido. El caotrao emocional llegó en Navidad, en la plaza de la villa, con el Belén iluminado y villancicos que flotaban en el aire frío. Habíamos planeado una cena íntima, Lucía, Alma, Elena, que se había unido a nuestro círculo como una pieza faltante, y yo. Pero Javier irrumpió ebrio y desesperado, gritando en la puerta del piso: «La custodia es mía. Eres una pervertida como tu hermana». Alma, asustada, se escondió tras mis faldas, y Elena, con calma de bibliotecaria, llamó a la policía. Mientras esperábamos, sostuve a mi sobrina: «Nadie nos separará, mi luz». Lucía enfrentó a Javier: «Vete, cobarde. El amor que Gabriela y yo compartimos es más fuerte que tu odio». La policía se lo llevó, pero el daño estaba hecho. Alma tuvo pesadillas esa noche, soñando con sombras que arrancaban a su mami del cielo. Me culpé sentada en la cocina a las 3 de la mañana, con una taza de chocolate frío. Elena llegó sin avisar con un libro de cuentos lésbicos bajo el brazo. «Lee esto a Alma mañana. Historias de familias que sobreviven tormentas». Su presencia fue un bálsamo, y cuando me besó la mejilla, suave, tentative, no huí. «Gracias», susurré, y en ese roce sentí el perdón de Gabriela. Los días siguientes fueron de reconstrucción.
terapia familiar con un psicólogo progresista en el barrio de Salamanca, donde Ramón se presentó avergonzado, admitiendo: me equivoqué con tu hermana. Enséñame a conocer a Alma. Elena se integró no como amante sino como amiga, lecturas compartidas en mi librería donde clientes susurraban: esa es la gemela valiente. Y Lucía pintó un mural en la pared del piso, nosotras cuatro entrelazadas en colores vibrantes, con Gabriela sonriendo desde una nube. Pero el secreto más profundo emergió en una carta olvidada en Espejos Rotos, enviada por una antigua amiga de Gabriela: tu hermana dudó de adoptar a Alma por miedo a tu rechazo. Pero lo hizo por amor a ti, esperando que un día la vieras. Lágrimas cayeron sobre el papel, y llamé a Lucía: era por mí. Todo. Ella vino abrazándonos en la trastienda entre pilas de libros, y tú lo honras ahora. Así, en el vaivén de Madrid, de las procesiones a los bares de copas, mi corazón se abrió como una rosa de los viveros, pétalos cautos pero firmes. El amor no era traición, sino puente, no burla, sino lección. El año nuevo trajo consigo un renacer sutil, como el deshielo en la sierra de Guadarrama que despierta arroyos dormidos. En Espejos Rotos mi librería en Chueca se había convertido en un refugio para almas errantes, tardes de lecturas poéticas donde voces lesbianas recitaban versos de Alejandra Pizarnik y Federica Montseny, resonando contra las estanterías de madera reciclada, talleres de escritura para madres solteras como Lucía, que garabateaban sueños en cuadernos con tapas de cuero marroquí. Yo, Irene, ya no era la sombra de mi gemela, era su eco amplificado con cicatrices que brillaban como medallas en la Feria del Libro de Madrid. Elena se había tejido en nuestra tela familiar con la delicadeza de un bordado manchego. Nuestras citas eran paseos por el Campo del Moro, discutiendo tramas de novelas donde mujeres se encuentran en jardines prohibidos, o cenas en tabernas de la Latina, compartiendo raciones de jamón y confidencias susurradas sobre miedos compartidos. No te presiono, me dijo una noche bajo las estrellas que punteaban el cielo sobre el Palacio Real. Solo quiero caminar a tu lado. Su paciencia era un espejo de la de Gabriela, y en sus ojos castaños veía no solo atracción, sino comprensión, el peso de un amor que nace de la pérdida. Alma florecía como un olivo joven, sus rizos negros ahora adornados con lazos que Lucía teñía de colores arcoíris. En la escuela pública de Lavapiés, donde el multiculturalismo bullía como un paella colectiva, había hecho amigas de todos los orígenes, una niña china que le enseñaba caligrafía, un chico gitano que bailaba bulerías en el recreo. Pero las pesadillas persistían, ecos de la irrupción de Javier. Una mañana, me despertó sollozando, soñé que el hombre malo se llevaba a Lucía, como se llevó a mami. La acuné en la cama deshecha, el aroma de su champú de fresa mezclándose con mi perfume de vainilla. Nadie nos separará, mi sol. Somos un castillo con murallas de cuentos y abrazos. Lucía, siempre la ancla, organizó una noche de rituales para exorcizar fantasmas. En el piso, con velas de sebo parpadeando como en una rogativa andaluza, quemamos papeles con miedos escritos. El mío decía: rechazo a Gabriela, el de Lucía, soledad eterna, el de Alma, dibujado con crayones, un hombre oscuro disipándose en humo. Por Gabriela, invocamos al unísono, y el humo se elevó hacia el techo agrietado, llevando nuestras cargas al éter. Elena se unió, su voz suave entonando una nana ladina que había aprendido de su abuela sefardí: duerme, alma mía, que el viento te mece. El reencuentro con la familia paterna fue un paso tambaleante, como cruzar el puente de Toledo al atardecer. Ramón llegó a la librería un domingo de Ramos, con una palma bendecida en la mano y ojos humedecidos por el rocío de la penitencia. Irene, he rezado en la Catedral de Toledo por tu hermana. Permíteme conocer a Alma. Dudé, el viejo rencor latiendo como una herida mal cerrada, pero Lucía asintió desde el mostrador: el perdón no es debilidad, es victoria. Lo llevé al Parque del Retiro, donde Alma lanzaba migas a los patos. Tío Ramón, la presenté y ella, curiosa, extendió la mano: ¿sabes contar historias de abuelas? Él sonrió torpe: sí, de mi madre que bordaba mantones en la Alpujarra. Pasaron la tarde así, tejiendo lazos frágiles, y al despedirse, Ramón me abrazó: gracias por no cortarme como hiciste con Gabriela. Aprendo tarde, pero aprendo. Sin embargo, el cao final acechaba en forma de revelación devastadora. Una clienta anónima dejó un paquete en la librería, cintas de audio de Gabriela, grabadas en su teléfono meses antes de la muerte. Las reproduje esa noche sola en la trastienda, el zumbido del magnetófono como un latido irregular.
Su voz, cálida como el sol de la meseta, llenó el espacio. Irene, si escuchas esto, es mi confesión final. Javier no solo me amenazó, me sobornó para que te dejara en paz. Me ofreció dinero para la adopción de Alma a cambio de silencio sobre tu inclinación. Sabía lo de la playa, lo había visto en fotos antiguas. Te chantajeó a ti también, ¿verdad? Por eso me rechazaste, miedo a que él lo usara. Pausa, sollozo, llamé tanto que te liberé. Cuida de Lucía y Alma. Sé tú. El mundo se derrumbó en fragmentos de rabia y comprensión. Javier, el traidor no solo mío, sino de mi hermana. Corrí al piso irrumpiendo en la medianoche, despertando a Lucía y Elena, que velaban con vino y cartas. Él lo sabía todo, grité, reproduciendo la cinta. Lucía palideció, Gabriela me lo insinuó, pero juró protegerte. Elena, práctica, llamó a un detective privado amigo suyo, tenemos pruebas ahora. Hora de justicia. Alma, despertada por el alboroto, se acurrucó en mis brazos. Tía, ¿el hombre malo vuelve? No, mi amor. Esta vez lo vencemos. La investigación fue un torbellino, reuniones en despachos de la Puerta del Sol, testimonios de amigos de Gabriela que habían oído las amenazas de Javier en un bar de Malasaña. El acorralado confesó en una llamada desesperada, solo quería protegerte, Irene. De ti misma. Su excusa era un velo fino sobre la codicia, y el fiscal lo procesó por coacción y fraude. El juicio en la audiencia provincial fue un circo mediático, titulares en el país sobre el escándalo familiar en el corazón de Madrid. Testifiqué voz serena, mi burla a Gabriela fue mi traición, la de Javier un crimen. Por ella exigimos verdad. El veredicto fue condena, prisión condicional y restitución económica para la fundación que Gabriela había apoyado, un refugio para madres LGBTQ en Vallecas. Javier desapareció de nuestras vidas como humo de un puro en la Gran Vía, y en su ausencia, sentimos no venganza sino cierre. El epílogo se escribió en primavera, en la playa de la Costa Brava donde todo comenzó. Alquilamos una casa modesta, con vistas al mar que rugía como un lamento antiguo. Alma construyó castillos de arena, Lucía pintó el horizonte, Elena leyó poemas de Gloria Fuertes, y yo. Yo besé a Elena por primera vez, bajo la luna que nos había presenciado a Gabriela y a mí. Fue suave, salado por lágrimas, un puente sobre décadas de negación. Por ti, gemela, susurré al viento. De vuelta en Madrid, nuestra familia se expandió, Ramón visitaba semanalmente trayendo dulces de mazapán de Toledo, la librería prosperó con un rincón dedicado a historias de gemelas, Alma creció prometiendo ser abogada para defender amores como el nuestro. Lucía y yo, ahora cómplices eternas, bailamos en el orgullo, banderas ondeando como alas de libertad. La muerte de Gabriela no fue fin, sino semilla. En su ausencia plantamos un jardín de perdón, donde la burla se convirtió en himno, la ruptura en abrazo, y el ruego por Alma en la oración más profunda, amar sin cadenas. Madrid, testigo eterno, nos vio renacer, bajo su cielo cambiante, recordándonos que el corazón humano, como la ciudad, guarda bellezas en sus grietas.